Hola y bienvenido a Código Mentor. El día de hoy hablaremos del concepto de props en React. Y pues props o propiedades es básicamente un objeto el cual nos permite intercambiar información entre componentes. Veamos cómo funciona. Recuerden que anteriormente hemos creado al componente app, el cual tiene un state o estado, y básicamente este state o estado es información relacionada con el componente app. Y en este espacio de aquí pues tenemos a una lista de personas, es decir, a objetos de personas con su nombre y su edad, como podemos ver aquí. Entonces, dentro del método render hemos hecho lo siguiente: hemos creado una variable llamada resultado, la cual va a almacenar la lista de personas, en este caso el nombre de cada persona. Y pues para ello hemos iterado al arreglo personas utilizando al método map, y de esa manera tener una referencia a cada persona con su número de índice. Y en este espacio de aquí pues simplemente estamos mostrando el nombre de cada persona en la pantalla, ¿ok? Luego también recuerden que estamos utilizando el atributo key para de esa manera diferenciar que cada persona va a tener un número de índice o de key. Y luego en la parte de abajo pues simplemente estamos retornando el valor de la variable resultado. Por lo tanto, lo que debemos ver en la pantalla debe ser el nombre de cada persona. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver el nombre de cada persona. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a comentar esta línea de código, es decir, la variable resultado. Y en este espacio de aquí vamos a borrar esta línea de código. Ahora vamos a crear a un componente, el cual lo vamos a llamar usuario, para de esa manera poder pasarle la información del componente padre hacia el componente usuario, el cual vendría a ser el componente hijo, ¿ok? Entonces, para ello nos vamos a ir a la carpeta source, clic derecho, luego clic en nuevo documento y lo vamos a llamar usuario.js. Y dentro de este documento pues vamos a crear un componente, y para ello existen varias maneras. Una de las maneras más fáciles sería instalando un plugin para de esa manera utilizar snippets o shortcuts, es decir, que para aquellos que estén utilizando Visual Studio Code nos vamos a ir al icono extensiones, y en este espacio de aquí pues simplemente escriben React y van a poder instalar a varios plugins. En mi caso yo estoy utilizando al plugin llamado ES7 React Redux GraphQL. Ok, entonces simplemente le dan clic a esa opción y en este espacio aquí podemos ver que podemos utilizar diferentes comandos para poder generar código de React. Entonces, si nos vamos hacia la parte de abajo, vamos a poder ver maneras rápidas de crear componentes. ¿Okay? En este espacio de aquí vamos a utilizar este comando, el cual es RCC, el cual quiere decir React Class Component. ¿Okay? Y de esa manera vamos a generar este código. Entonces, para aquellos que quieran utilizar este plugin, pues simplemente lo van a instalar haciéndole clic en el botón Install. ¿Okay? Como pueden ver, yo ya lo tengo instalado. Entonces, en este espacio de aquí, pues simplemente escriben RCC. ¿Okay? Clic en Enter. Y de esa manera podemos ver que estamos importando a React en la parte de arriba. Y en este espacio de aquí pues tenemos al componente usuario, ¿okay? El cual también lo podríamos escribir de esta manera. Es decir, copiamos este código y lo escribimos en la parte de abajo. Y seguido escribimos el nombre del componente, el cual es usuario. Y pues básicamente este es un componente llamado usuario, el cual nos va a retornar una determinada información. Entonces en este espacio de aquí podríamos escribir el texto que va a decir hola mundo. Ahora, vamos a importar o utilizar a este componente desde el componente app. Y para ello en este espacio de aquí lo vamos a utilizar utilizando una etiqueta de HTML con el nombre del componente, es decir, que escribimos usuario de esta manera. Y pues lo que debemos ver en la pantalla debe ser lo que nos está retornando este componente usuario. Y nosotros sabemos que lo que nos está retornando es simplemente un texto hola mundo. Ahora finalmente necesitamos importar a dicho componente en la parte de arriba. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos import y luego escribimos el nombre del componente, el cual es usuario. Luego escribimos from, para de esa manera poder especificar de dónde lo estamos importando. Y recuerden que nosotros hemos creado al componente usuario dentro de la carpeta source. Por lo tanto, en este espacio de aquí, como se encuentra dentro de la carpeta source, escribimos un punto seguido de una diagonal. Y luego escribimos el nombre del documento. En este caso se llama usuario. Entonces lo que debemos ver en la pantalla debe ser hola mundo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver el texto hola mundo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros copiamos este código y lo pegamos 3 veces de esta manera? Pues lo que debemos ver en la pantalla debe ser hola mundo repetido 3 veces. Veamos, lo guardamos y efectivamente podemos ver al mismo texto repetido 3 veces.
Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a utilizar solamente una etiqueta de este nuevo componente usuario para de esa manera poder pasarle la información de cada persona que se encuentra en el arreglo personas, ¿ok? Y para ello pues vamos a hacer lo siguiente, en primer lugar vamos a copiar esta etiqueta de esta manera. Ahora en este espacio de aquí pues simplemente vamos a iterar al arreglo personas y recuerden que para ello escribimos this.state.personas y luego también podríamos utilizar al método map y recuerden que en primer lugar es una referencia a cada persona, ok, lo vamos a llamar persona y luego podríamos pasarle el número de índice, el cual lo vamos a llamar index. Y en este espacio de aquí utilizamos la flecha para de esa manera poder retornar al componente usuario. Y para ello en este espacio de aquí escribimos la etiqueta usuario. Una vez más, estamos iterando al arreglo personas para de esa manera poder tener una referencia a cada persona, en este caso a cada objeto. Entonces, como le vamos a pasar la información de cada persona al componente usuario, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a utilizar el atributo key y de esa manera tener una referencia al número de índice, o mejor dicho, un número de key para cada componente, ¿ok? Entonces, en este espacio de aquí, pues simplemente podríamos escribir item, un guión y luego lo podríamos concatenar con el parámetro index. Ahora quiero que me presten mucha atención. Vamos a utilizar el concepto de props, es decir, que vamos a enviar la información al componente hijo, en este caso al componente usuario. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. En primer lugar vamos a crear a un atributo y le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar nombre, ¿ok? El nombre puede ser cualquiera. Si queremos lo podríamos llamar nombre ABC, ¿ok? Pero en este caso lo vamos a llamar nombre y su valor pues va a ser el nombre de cada persona. Y recuerden que nosotros ya tenemos una referencia al objeto persona, por lo tanto escribimos persona.nombre. Ahora para tener una mejor visualización pues simplemente podríamos escribir este prop o atributo nombre debajo, es decir, de esta manera. Y en este espacio de aquí también podríamos crear a otro prop y lo vamos a llamar edad, cuyo valor va a ser la edad de la persona. Por lo tanto, escribimos persona.edad. Y de esa manera podemos ver que le estamos pasando el nombre y edad de cada persona al componente usuario. Ahora, para poder recibir el nombre y edad de cada persona en el componente usuario, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, en este espacio de aquí, vamos a utilizar a un constructor. Y en este espacio de aquí le vamos a pasar el objeto props. Ahora, como estamos importando o recibiendo la información desde el componente padre, en este espacio de aquí escribimos la palabra super y dentro de los paréntesis escribimos props. Y de esa manera estaríamos recibiendo la información que proviene desde el componente padre. Ahora, si nosotros queremos ver dicha información, pues simplemente en este espacio de aquí escribiríamos console.log y dentro de los paréntesis escribimos this.props. Entonces lo que debemos ver en la pantalla deben ser tres objetos, ya que nosotros estamos iterando a un arreglo que tiene tres objetos. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y en este espacio de aquí podemos ver a los tres objetos. Podemos ver la información de Henry, Luis y Mike, ¿correcto? Entonces a esto se le conoce como props, es decir, que estamos obteniendo la información del objeto padre en el objeto hijo. Entonces, una vez obtenido dicha información, pues lo podríamos mostrar en la pantalla de la siguiente manera. En vez de mostrar el texto o la mundo, pues vamos a mostrar el nombre de cada persona. Por lo tanto, escribimos las llaves y en este espacio de aquí escribimos this.props.nombre y de esa manera extraer el nombre de cada persona. Asimismo, podríamos escribir un texto que va a decir tiene y luego lo vamos a concatenar con la edad de cada persona. Por lo tanto, escribimos this.props.edad. Y lo que debemos ver en la pantalla debe ser el nombre del usuario seguido del texto tiene y luego debemos ver su edad. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y efectivamente podemos ver el nombre Henry tiene 20, Luis tiene 30 y así sucesivamente. Ahora también podríamos utilizar el concepto de destructuring y de esa manera poder extraer las propiedades del objeto props. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos const las llaves y ahora vamos a extraer la primera propiedad, la cual es nombre, coma, y luego la segunda propiedad, la cual es edad, cuyo valor va a ser igual al objeto props. ¿Okay? Entonces, de esa manera podríamos utilizar las propiedades directamente. Ya no va a ser necesario escribir desde props.nombre, simplemente nombre. Y en este espacio de aquí, simplemente edad. Y el resultado debe ser el mismo. Lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver que el resultado es el mismo.
Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo crear un nuevo componente, en este caso componente hijo llamado usuario, para poder enviarle información de cada persona utilizando el concepto de props. ¿Okay? Asimismo, recuerden que props es pues básicamente un objeto. ¿Okay? Entonces, para poder recibir esta información, el nombre y edad de cada persona, dentro del componente usuario hemos hecho lo siguiente. En primer lugar, estamos utilizando al constructor, el cual recibe el parámetro props, y luego estamos utilizando el método super para de esa manera tener una referencia directa al constructor del componente padre, ¿okay? En este caso del componente app. Y luego dentro del método render, pues simplemente estamos teniendo acceso al valor del objeto props. En este caso, dicho objeto vendría a ser la información de cada persona, ¿okay? Y luego también estamos utilizando el concepto de desestructuración para poder tener acceso directo al nombre y edad de cada persona y poder mostrar dicho resultado en la pantalla. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.